Con la entrevista que vamos a tener a continuación, que no solamente tiene que ver con su rol en este caso como candidata a diputada, sino sobre todo por su profesión. Ella es infectóloga, es pediatra, es médica, por supuesto. Fue la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Andrea Uboldi, a quien tenemos ya conectada. ¿Cómo va, Andrea? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, un placer. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, primero queríamos consultarte acerca de lo que fue el comunicado de la Sociedad de Pediatría este día lunes, con un fuerte respaldo y una fuerte postura respecto a la vacunación pediátrica y sobre todo con la vacuna Sinopharm, ¿cierto? Sí, en principio a mí me parece interesante marcar para llevar tranquilidad a los papás, mamás y cuidadores que creo que hay que hacer una diferencia con respecto a lo que se sabe al respecto de la vacuna inactivada Sinopharm y lo que pueden haber sido algunas declaraciones que pudieron tener alguna diferencia en el marco de los anuncios de la ministra y del Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante que las sociedades científicas, y en eso la Sociedad de Pediatría, vuelve a marcar que la evaluación que hizo la Sociedad de Pediatría estuvo relacionada con los datos de la investigación en fase 1 y fase 2, que es una etapa de la investigación en las vacunas, en donde se analizó si la vacuna con esa dosis que se aplicaba provocaba una respuesta de defensas en los niños y niñas entre 3 y 11 años, y por otro lado, si la seguridad, que son los dos elementos fundamentales que se necesitan en vacunas, esto es, los eventos adversos asociados a la vacuna, ponían en riesgo a la población pediátrica en cuanto a la magnitud o la gravedad, cosa que se demostró que en general los síntomas son locales y algunos pueden tener fiebre o algunas reacciones alérgicas. Luego la fase 3, que es la que no está publicada y que en realidad uno aclara que esa fase 3 está en curso, pero que sobre todo en esta población pediátrica se hace como un comparativo, que es lo que se llama un estudio puente, comparando lo que ocurrió en adolescentes, que tiene que no ser inferior la respuesta de estos niños, es lo que está en curso, pero a eso sí accedió el ANMAT, que es nuestro ente regulador, el cual uno le merece absoluta confianza, y por lo tanto, dentro de la Sociedad de Pediatría se vuelve a ratificar que más allá que pueda haber habido declaraciones en las cuales no nos compete como sociedad científica, me parece que está bueno aclarar que seguimos sosteniendo la importancia de vacunar a los niños y a las niñas, que la vacuna Sinopharm en este momento ya se llevan casi 3 millones de dosis aplicadas en Argentina y más de 256.000 dosis en la provincia de Santa Fe, y que se viene monitoreando la seguridad de esta vacuna y que por lo tanto en este contexto, para frenar el avance de la Delta por los niños, por sus familias, por sus actividades, por la presencialidad y por lo que estamos viendo en otros países, seguimos insistiendo en que los niños y niñas deben vacunarse. Y en este caso la Sinopharm, que está siendo utilizada también por otros países para vacunar niños. Bueno, el caso de China, su país productor, ¿no? Más de 500 millones. Sí, bueno, ahí está donde está la controversia, porque en realidad lo que se anunció estuvo vinculado con esa declaración, sí. Y China lo que en realidad anunció es que tenía... en China se estaba haciendo el estudio este que yo te decía, puente, sí, con 1.800 enrolados, en 900 en Emiratos Árabes, y China comenzó vacunando sin ser obligatoria en el primer tiempo antes que Argentina comenzara, y comenzó ahora recién su vacunación como obligatoria mucho más expandida. Entonces ese dato de los 500 millones en realidad es el que hizo mucho ruido, que no está, digamos, corroborado, pero sí lo que sabemos es que se está vacunando en China, que se está vacunando en Emiratos Árabes, y que también en el caso, por ejemplo, de Ecuador y en el caso de Chile, se viene vacunando con otra formulación de vacuna inactivada, que es la Sinovac, y que también han tomado la decisión de vacunación en niños y niñas viendo el avance de la variante Delta. Así que, bueno, me parece que quien tenga que dar explicaciones por datos que no correspondían es el Ministerio de Salud, pero para los papás... Claro, fue la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, la que dio ese dato, ¿no? Sí, por eso, ese dato quizá o no se interpretó bien o se quiso hacer referencia a los menores de 18, porque sí, China viene vacunando muy activamente a niños y niñas entre 12 y 18 años, que fue la primera etapa, y luego desescaló como estamos haciendo nosotros. Pero me parece que lo que sí hay que llevar es tranquilidad, que no se duda de esta vacuna, que es la vacuna que tenemos disponible ahora, que venimos monitoreando la seguridad de nuestros niños y niñas, y que lo que uno quiere lograr es protección en el marco de pensar que sin duda los niños no tienen el mismo impacto que la población adulta, pero que se pueden infectar, que hay evidencias de complicaciones y que hay evidencia también de
COVID prolongado y otros eventos como han empezado a ocurrir en los adultos, así que teniendo una estrategia preventiva, la verdad que uno no quiere que ningún niño de su familia, de los conocidos y por supuesto del país y de la provincia tengan que pasar por una situación compleja, habiendo una estrategia preventiva que costo-efectividad es mayor el beneficio de la vacunación versus la enfermedad. Andrea, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, Andrea, ¿qué atrás en el tiempo han quedado las posturas antivacunas o por lo menos lo que se cuestionaba que traían las vacunas? Sin embargo, con el paso del tiempo, la evidencia hizo saber claramente que había que vacunar al mundo, básicamente. Se han fabricado a partir de ahí estadísticas absolutamente benévolas con la humanidad y en contra de la pandemia, más allá de que la pandemia no terminó, y eso está claro, pero hoy los números son absolutamente buenos, por llamarlo de alguna forma. Sí, me parece, bueno, primero dos observaciones. Una, creo que el tiempo demostró la importancia de las estrategias preventivas y digo, esta pandemia te mostró cómo no tener vacuna para una enfermedad te cambia el riesgo y la posibilidad de sobrevida. Digo, los que venimos de la vacunología conocemos que tener vacuna para gripe o vacuna para meningo o vacuna para hepatitis han sido hitos fundamentales en el control de enfermedades y atravesamos una pandemia de casi 2 años sin vacunas y la verdad que todos tuvimos muchísimo tiempo de ansiedad, de temor, de angustia y de desconocimiento. Y cómo a través de las vacunas uno ha podido volver a una situación diferente a la del 2019, pero sí recuperar muchas de sus actividades y mucho de la situación de su vida. Sin embargo, creo que la gran diferencia en este contexto del 2021 es el exceso de información y la recirculación en las redes de información que no está chequeada. Entonces digo, este es un llamado de atención a lo que uno recibe y a lo que uno reenvía sin chequear. Digo, incluso en este sentido, sí existen grupos reticentes a la vacunación y algunos grupos más hegemónicos, te diría yo, antivacunas, que la verdad que recirculan información que no es certera, hasta incluso en redes hemos recibido nombres y apellidos de niños fallecidos, adjudicándole a la vacuna. Digo, esto es gravísimo porque es la identidad de un niño. Todo fake. Y me parece... Sí. Todo fake news, a eso me refiero. Exactamente, pero digo, en ese sentido creo que esta amenaza permanente del exceso de información hace que no tengas información adecuada, por eso un llamado de atención a todos es revisar lo que uno recibe, chequear esta información y buscar sitios seguros en comprobar esta información. Por otra parte, recién mencionabas, al pasar en tu discurso, el post-COVID o las enfermedades o las secuelas que deja el COVID. Hay un premio que es el de L'Oréal UNESCO y se entrega habitualmente a mujeres científicas y uno de los trabajos premiados en esta ocasión tiene que ver con un trabajo de investigación que fundamentalmente tuvo epicentro en el AMBA, en donde se dice que el 60% de las mujeres que tuvieron COVID como parte del post-COVID sufren depresión y también ansiedad. ¿El Estado debe involucrarse en lo que es el post-COVID también? Andrea, ¿qué visión tenés al respecto? Sí, creo que es digamos, el transcurrir de esta pandemia tuvo el periodo agudo, que quizá estuvo muy estresado el sistema de salud. Hago sí un llamado de atención a organizarnos para la atención pediátrica, porque por más que tengamos la vacuna, los países que han pasado por la variante Delta y su impacto marcan que aumenta la consulta y la hospitalización, no por gravedad, sino que por volumen en niños, niñas y adolescentes que no estén vacunados y que incluso hay grandes estadísticas que muestran que estados, por ejemplo de Estados Unidos, con menos porcentaje de vacunación tienen más impacto en su población de adultos, jóvenes, adolescentes y niños, y aquellos que tienen mejores coberturas les va mejor. Pero nosotros no nos organizamos para atender la atención pediátrica porque pensá que todo el 2020 y parte del 2021 casi no hubo impacto en la población infantil y ahí hay que revisar también las técnicas de diagnóstico, el hisopado, buscar técnicas menos cruentas, la saliva, otras técnicas que faciliten que los papás accedan también al estudio. Pero sí me parece que la deuda que nos queda es la etapa
post-COVID de muchas personas, digo, armar dispositivos tanto para aquellas personas que han quedado con secuelas neurológicas, desde pérdida de la memoria, pérdida del olfato, astenia o cansancio severo, dificultad para respirar, problemas cardiológicos, problemas neurológicos y neuromotrices, los que han sobrevivido, por ejemplo, a estadía prolongada de terapia intensiva. Y creo que eso sí, el Estado, y eso en la provincia de Santa Fe, hay que pensar en dispositivos regionales que puedan tener un grupo de equipos interdisciplinarios para hacer una evaluación inicial y una sugerencia de la terapéutica. Y ahí sí creo también que la telemedicina y todo lo que fue la consulta virtual a distancia de los especialistas ayuda. Nosotros habíamos hecho algunas experiencias, por ejemplo, en localidades como Tostados, tutoreando a algunos pacientes desde los niveles, por ejemplo, de Santa Fe, para que los kinesiólogos o los profes de educación física pudieran seguir determinadas series de rehabilitación para chicos hemofílicos o para personas con ACV, cuando uno necesita una tutoría de alguien con mucha más experiencia. Así que creo que es lo que se viene. Hay un dispositivo muy interesante con el doctor Ariel Ballina en el Cuyen, y también hay un dispositivo en Rosario, y también hay dispositivos en el ámbito privado, pero creo que hay que difundir mucho más, porque muchas de estas personas quedan sin solución, ¿no? Quedan como que se va a pasar, esto tenés que continuar. Hay gente que no se puede reincorporar al trabajo, y me parece que hay que abrir un poco la cabeza, y sobre todo lo que vos decís, todo lo que es salud mental, todo lo que es padecimientos subjetivos, creo que es lo más difícil de abordar. Siempre ha sido un gran desafío desde los cambios de la ley, y toda la patología subjetiva es un desafío de pensar dispositivos, que no pensar que la gente necesita internarse, sino que necesita trabajar en el territorio con dispositivos que permitan lo ambulatorio, pero hay que tener equipos adecuados, teléfonos de llamada, pautas de alarma, explicar a la gente que esto te puede estar pasando y tratar de encontrarle posibilidades diagnósticas y de solución. La consulta, Héctor Galeano, mi compañero. Sí. Sí, ¿cómo le va, doctora Uboldi? Prácticamente mis compañeros desasnaron a gran parte de la audiencia con preguntas claves. A mí solamente me queda una. El criterio de la tercera vacuna en este 2021, ¿cuál es su idea respecto a si solamente está bien que solamente se encare a la población inoculada con Sinopharm? ¿Y cómo imagina el 2022? Para el universo total de los vacunados con el plan completo este año. Bueno, interesante lo que vos planteás, porque hubo bastante confusión con la tercera dosis o dosis adicional, y lo vamos a aclarar para la gente, porque por ahí también la plataforma está convocando gente que no estaría indicada a tener esta dosis adicional. Uno utiliza una dosis adicional cuando la persona recibió un esquema primario, que es el estándar de 2 dosis, pero por sus condiciones de salud, ya sea su enfermedad o su tratamiento, no responde, y sabemos que no responde, y ya hay estudios que muestran que no responde igual que una persona sana. Estamos hablando de personas con trastornos en las defensas, en donde ya hay estudios que demuestran en trasplantados hepáticos, en personas con inmunocompromiso, oncohematológicos o con tratamiento prolongado con corticoides, que esas 2 dosis no le alcanzan. Entonces, si ya está demostrado y los estudios te están diciendo, cuidado que al que vacunaste con 2 dosis falsamente queda protegido, pero necesita una dosis adicional, hay que éticamente dársela, porque no está en la misma condición para enfrentar la variante Delta. O bien, si alguna de las plataformas o de las vacunas que estamos utilizando comienza a tener evidencia ahora de que necesita una dosis más para completar su esquema primario, y esta es la situación de las vacunas inactivadas. Ya la Organización Mundial de la Salud, los primeros días de octubre, recomendó que aquellos individuos, sobre todo mayores de 60, que hubieran recibido un esquema de vacuna inactivada, Sinopharm, Sinovac, y ahora últimamente se aprobó la vacuna de India, bueno, no me acuerdo el nombre, la última que se aprobó ayer. Estas 3 vacunas necesitan una dosis adicional, no por la persona, sino por la estructura de la vacuna. Y entonces, en estos casos, Argentina avanza sobre la tercera dosis, lo cual me parece absolutamente correcto. Y en el caso de vacunas inactivadas,
Los estudios están demostrando que combinar la vacuna inactivada con una plataforma de adenovirus o de ARN mensajero resulta ser mejor la respuesta. En el día de hoy vamos a tener una reunión con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en la que yo formo parte, para evaluar el refuerzo tan esperado, que es una demanda del personal de salud y también una demanda de las otras personas que quedaron, para saber esto que vos me preguntás, si esta necesidad de mantener los anticuerpos altos para estar protegidos, que va cayendo como naturalmente ocurre con nuestro cuerpo, con cualquier defensa, se tiene que estimular con una dosis refuerzo, recuerdo, que le haga acordar al cuerpo que tenemos que tener las defensas altas. Así que seguramente hoy se va a definir este refuerzo, que va a estar sobre todo indicado para personal de salud, que hace ya casi, va a cumplir ahora en diciembre 1 año de haber recibido su esquema primario, con qué vacuna y cuándo. Y creo que lo que viene para el 2022 es definir si todos necesitamos recibir refuerzos o recuerdos, si algún grupo particular necesita recibir recuerdos o refuerzos, si vamos a usar las mismas vacunas que tenemos ahora o algunas que estén modificadas para tener más cobertura frente a las variantes, si combinar vacunas es adecuado o no. Así que esto creo que es lo que se viene. Muchas gracias, doctora Goldi, por su tiempo, como siempre. No, por favor, un placer y un saludo enorme. Gracias a ustedes.